nos complace mucho tener a el doctor Jimmy Pérez, que es doctor en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, magíster en Derecho Público de la Gestión Administrativa, especialista en Derecho Privado Económico, especialista en Gestión Pública e Instituciones Administrativas, eh, diploma de estudios avanzados también, magíster en Derecho Privado Económico, doctor en Derecho, ya lo había mencionado, y postdoctor en Derecho Procesal y Arbitral de la Universidad de Salamanca también. Jimmy fue pues, el director de tesis del doctor Alfonso Hernández Tous, abogado especialista en Derecho Procesal, Civil, Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos y Derecho Comercial, y pues magíster y doctor de esta casa. Entonces, pues es muy placentero para mí presentar esto. La idea es que ellos pues, van a tener el espacio para hacer una reflexión sobre el proceso de doctorado, sobre los resultados de la investigación y pues un compartir abierto y informal sobre qué ha sido o cómo fue ese proceso de experiencia y cuáles fueron los caminos que se abrieron a partir de ese momento. Entonces, pues Jimmy y Alfonso, pues bienvenidos a su casa y muchas gracias también por compartirnos en este espacio. Y lo primero es, ¿qué significa ser docto? La Real Academia de la Lengua lo define con un adjetivo que es que a fuerza de estudios ha adquirido más conocimientos que los comunes u ordinarios. Ojo, que a fuerza de estudios ha adquirido más conocimientos que los comunes u ordinarios. Por supuesto, se le dice doctor en Colombia a los abogados y a cierto tipo de profesionales que no han cursado doctorado, pero quienes los hemos hecho sabemos que es una tarea de mucho sacrificio, con un perfil muy particular y con unas dinámicas muy específicas. Doctorarse implica toda una transformación mental para quienes nos metemos en esta empresa de sacar adelante un proyecto de investigación. Y es un desafío y es una transformación porque todos los parámetros que teníamos se rompen. Es decir, no es suficiente con ser profesional, es necesario, por supuesto, pero no es suficiente. No es suficiente con ser especialista y no es suficiente con ser un magíster. Se requieren unas condiciones de mayor disciplina, mayor acuciosidad, se requiere muchísima metodología, precisión conceptual, mucha búsqueda especializada, mucha búsqueda eh, bien detallada de lo que es relevante en el área objeto de estudio e investigación, pero sobre todo se requiere una inquietud intelectual inagotable para poder llegar a algún puerto. No se trata de descubrir algo que no existe, porque esa sí es una posibilidad, sino de empezar a indagar de entre las tantas visiones de lo que ya existe, qué otra visión puede ofrecérsele con suficiente detalle y claridad intelectual, con el rigor necesario para que tenga un fundamento que permita sacarlo a la luz como una teoría probada, una hipótesis que se prueba en positivo y que le permite a la comunidad académica, a la comunidad profesional, tener un producto útil para la academia y para el ejercicio profesional. Es esa doble condición. Ya en el mundo moderno no se hacen tesis de 1000 páginas para adornar bibliotecas y para demostrar la erudición de quien hace la tesis. Hoy por hoy las tesis son muy prácticas, tienen que servir para el uso común de la disciplina. En este caso nuestro es el del derecho. Tienen que ser unas tesis que recojan mucho el producto de la experiencia. A veces uno piensa que el doctor es el profesional que más sabe del área y eso no es precisamente así. Los doctores son personas que saben más que el resto de profesionales, en el caso de los abogados, que saben más que el resto, pero del tema de que trata su tesis de investigación. ¿A qué me refiero? Y ahí es el punto donde quiero darle, por supuesto, el reconocimiento al doctor Alfonso Hernández, que próximamente entrará a hacer su intervención. El doctor Alfonso Hernández es la persona que más sabe del tema de su tesis. Y por supuesto que sabe muchísimo más que yo y que cualquier otro que hemos leído el tema, porque fue quien le dedicó alma, vida y corazón
muchísimo tiempo de calidad de su vida a indagar todos los detalles sobre el estado del arte de lo que había para crear una nueva circunstancia en torno a esa temática y una nueva circunstancia comprensiva de la temática. Lo que pasa es que uno como director de una tesis va guiando con base en la experiencia que ya uno tuvo, porque a la vez quien es director también fue doctorando en su momento y uno lo que hace es acompañar en esa guía, uno lo que hace es acompañar en esa guía, pero en el fondo de todo, el trabajo grueso lo hace el doctorando. Es decir, sí, es importante tener un buen director. Claro que es importante que haya una buena sinergia entre director y doctorando. Es fundamental, tienen que entenderse. Y si se quiere en términos amorosos académicos, tiene que haber una buena química, porque si el director no cree en el tema, si el director no cree en la hipótesis a desarrollar, si no hay un buen entendimiento entre el director y el doctorando, créanme que eso es un suplicio para ambos. Entonces ahí tiene que haber un buen matrimonio, ahí tiene que haber una buena química en eso y por supuesto que el doctorando tiene que dedicarle su mayor energía al tema. En el caso del doctor Alfonso, a mí me resultó sumamente fácil porque era un hombre ya construido, era un hombre ya formado en su totalidad, con una experiencia profesional larguísima, que lo que hizo fundamentalmente fue a propósito de haber sido un litigante con éxito y asesor con éxito, pero sobre todo un profesor y un académico consagrado, él lo que hizo fue recoger su saber jurídico, su experiencia profesional y recogerla en una temática que es, por supuesto, de altísimo interés para la comunidad académica. ¿Por qué? Porque cuando él dice, mire, resulta que cuando hay que indemnizar el lucro cesante, la responsabilidad contractual, se requieren unos parámetros que sean medianamente objetivos, que eso no quede como al azar. Y él lo que dice es, mire, yo de mi experiencia profesional me he encontrado con estos escollos y quisiera formular unos lineamientos puntuales para determinar y cuantificar la indemnización del lucro cesante en la responsabilidad contractual, que no es un tema menor porque efectivamente, digamos que explícitamente no hay normativa que nos lleve a ese punto. Y entonces tocó hacer una construcción conceptual, hacer unas conexiones para finalmente sacar a la luz el tema. Y luego sacar a la luz el tema, decir con toda claridad, oigan, estos lineamientos sí están, estos lineamientos sí existen, y yo acá propongo otros tantos más que son derivados o se coligen de esto. Pero como yo no quiero ahondar en esta temática y prefiero dejársela al autor del tema, cierro con lo siguiente. Quiero invitar a todos aquellos que quieran ser doctores, que tengan esa inquietud, para que lo valoren desde el punto de vista verdaderamente práctico. No se doctora uno para colgarlo en la pared, no se doctora uno para que los demás lo vean siendo uno doctor, no se doctora uno porque es algo que le hace falta a uno en su lista de chequeo, como sembrar el árbol, escribir el libro y esas cosas. No es esa la razón. Uno se doctora porque uno quiere profundizar en el conocimiento puntual de un área de conocimiento del derecho y a partir de ese conocimiento brindar como retroalimentación al mismo sector, brindar una herramienta. Uno quiere devolverle algo al ámbito académico y hacer un acto de reciprocidad con el entorno. Uno se doctora porque uno en realidad quiere ver la vida desde un ángulo diferente y hacer propuestas desde ese otro ángulo. Esto tiene de todo menos de ego. Esto tiene más de sacrificio de lo que cualquiera de ustedes se puede imaginar, pero créanme que es un sacrificio que vale la pena desde todo punto de vista, de principio a fin. Eh, la prueba es que el doctor Alfonso lo hizo sin necesidad de hacerlo, así como también yo lo hice sin necesidad de hacerlo, pero nos pudo más ese deseo académico, nos pudo más eh, ese querer aportar a la cultura jurídica y académica de este país. En esos términos, doctor Alfonso, este es su escenario y por supuesto tiene usted el uso de la palabra, que nos cuente un poco de dónde surgió toda esta idea de doctorarse y la temática y cómo atravesó todo este ambiente, ¿no? Y finalmente a dónde llegó y cómo culminó en la publicación de su obra. Adelante, doctor Alfonso. Una de las cosas interesantes de este evento es que me gustó esa palabrita, diálogos doctorales, porque se ve como algo
digamos, muy académico, que no tiene ese formalismo, que no tiene esa formalidad que tienen algunas cosas en derecho, ¿no? Entonces, dialogar sobre un doctorado resulta un tema interesante porque al final de cuentas las personas que nos están viendo, los que nos van a ver posteriormente, se van a encontrar con que aquí hablamos, hay una especie de combinación entre experiencias vividas alrededor de un doctorado y contenidos académicos, contenidos jurídicos dentro de la disertación o dentro de la conversación, si se quiere decir, los diálogos doctorales. Es decir, que este no es un escenario propicio para hablar de los detalles de la tesis. Los detalles de la tesis pues están contenidos en la tesis misma, y como decía el doctor Jimmy, pues en el libro que fue publicado, más adelante hablamos de eso, pero básicamente es hablar de la experiencia doctoral y digamos de los trazos, de las líneas generales, de los contenidos y de los resultados de esta investigación. Este doctorado, la tesis doctoral, fue evaluada por los doctores Daniela Navarro Reyes, profesora de la Universidad del Norte, el doctor Carlos Céspedes Reyes, que es profesor en la Universidad Católica de Santiago de Chile, y el doctor Maximiliano Aramburo, que es profesor de Medellín, es miembro del IARCE, el Instituto Colombiano de Responsabilidad Civil, ha sido su presidente y también inclusive tiene doctorado con una universidad española. Pues yo lo primero que debo decir es que eh, gran parte de lo que se logró escribiendo la tesis, pues se los debo a ellos, tanto al profesor Jimmy por su constancia, por sus consejos, por sus sugerencias permanentes, por tomarse el trabajo de revisar las cosas que íbamos generando, que íbamos produciendo, por decirme, profesor Hernández, mire, yo creo que nos falta esto lo podemos eliminar. Todo eso es un trabajo colectivo. No puedo decir yo que haya sido suficiente la intervención mía para llegar digamos, a ese puerto. Digamos, el título de la tesis se llama Lineamientos para determinar y cuantificar la indemnización por lucro cesante en la responsabilidad contractual en derecho privado colombiano. Creo que a muchas personas que han hecho doctorado casi que el título les queda para el final, porque uno intenta tantos títulos y uno dice, ¿será que este sí dice algo del contenido del trabajo o no dice nada o dice a medias? Creo que, doctor Jimmy, yo creo que ese título lo dejamos casi que para el final del trabajo doctoral, pero bueno, eso es parte del ejercicio, ¿no? Pero hay otras cosas interesantes que contar en una experiencia doctoral que es importante que se tengan en cuenta. Primero, el doctor Jimmy hizo un anticipo de esto que yo voy a decir. Hombre, ¿por qué yo escogí hacer un doctorado? Primero, porque es una oportunidad para estudiar. Yo diría que es eso básicamente, es una oportunidad para uno estudiar y para escribir. Y eso se debe a que yo, digamos, he trasegado mi actividad profesional básicamente en los frentes de docencia, investigación y actividad profesional, ejercicio profesional. Pero obviamente todos tenemos nuestras maneras de escribir y hay veces que no lo hacemos con el rigor metodológico que el asunto amerita. Uno lo hace de una manera y digamos la manera como uno escribe puede llegarle a algunas personas, a otras no les llega, a otras sí le llega el mensaje y le gusta, etc. Pero lo importante es que uno tenga el hábito de leer y escribir. Pero además de eso, cuando uno lee, escribe, digamos, como actividad, pero además ejerce la profesión, pues tiene uno más facilidad para expresar, digamos, los contenidos debido a lo que ha vivido dentro del ejercicio de la profesión. Entonces,
digamos, yo digo, bueno, el tema que escogí tiene que ver con responsabilidad contractual, tiene que ver con daño, etcétera. Pero miren, yo no puedo decir que el tema que finalmente salió en la tesis doctoral fue el único tema que intenté. Creo que a muchos que hacemos doctorado, yo creo que casi nadie puede decir que el tema que escogió al inicio fue el que finalmente terminó y concluyó. Les cuento que yo empecé por una primera idea de investigación, que es un tema que ha tenido poco desarrollo en el país, que se llama la previsibilidad del daño contractual. Yo empecé a hacer estudios de doctorado con la Universidad de Medellín y cuando me pidieron una idea de investigación, escogí ese. Yo la verdad es que, digamos, no sé si por el sistema, no pude acomodarme en la Universidad de Medellín. Yo alcancé a escribir algo sobre eso, pero al final me di cuenta que era un tema que necesitaba otros ingredientes, otras arandelas para que se volviera más práctico. Y eso generó que yo desistiera del tema sin perjuicio de que tocara ese tema finalmente en mi tesis doctoral, pero como una parte de la tesis doctoral. Y eso digamos, eso me condujo a que yo tocara las puertas en la Universidad del Norte, donde ya había hecho la maestría, y allí me abrieron las puertas y me dijeron, hombre, pero si tú hiciste maestría en Derecho con énfasis en investigación, qué bueno que tú hagas tu doctorado aquí y hay unos reconocimientos de créditos, etcétera, etcétera, que facilitan un poco más ese proceso. Y efectivamente, yo entré a la Universidad del Norte y lo digo donde voy. Cuando yo entré a la Universidad del Norte sentí que a mí me encausaron de tal manera que yo no tuve nunca un inconveniente con la Universidad del Norte durante el tiempo que estuve haciendo el doctorado, porque me dieron un plan de trabajo desde el principio hasta el final. Y eso es muy importante en una universidad. Entonces, cuando llego a la Universidad del Norte, lo primero que me dicen es, necesitamos una idea de investigación. Y el profesor que lo va a atender aquí es el profesor Jimmy Pérez Solano. Listo, muy bien. Entonces, con el doctor Jimmy empezamos a trabajar y concluimos en ese momento que era interesante hablar de indemnización de perjuicios patrimoniales contractuales. Es decir, hablar de la parte del daño, pero desde el punto de vista contractual. Ahora, por qué yo siempre he sido gomoso, disculpen la expresión, con los temas contractuales? Primero porque me ha tocado trabajar el tema en la academia, en la docencia, ¿no? Yo he sido profesor de teoría general del negocio jurídico, etc. Y por el otro lado, porque dentro de mi actividad profesional he tenido dos frentes de trabajo donde me veo frecuentemente con la figura contractual, que es en la asesoría jurídica, por ejemplo, la asesoría jurídica empresarial, y otro tema que también fundamental, que es en el arbitraje. Yo también he trabajado arbitraje como abogado de parte y como árbitro, y he tenido una experiencia de muchos años en los temas arbitrales en que he trabajado algunos arbitrajes, digamos, interesantes, complejos, de alguna importancia que me han puesto a estudiar mucho sobre temas contractuales. Entonces, en eso convinimos el doctor Jimmy y yo en la Universidad del Norte y llegó el momento de la pasantía. Bueno, como en el doctorado exigen una pasantía nacional o internacional, pues yo acordé con el doctor Jimmy hacerla por la Universidad de Salamanca, fue sugerencia de él inclusive, y inclusive él mismo me recomendó al profesor Eugenio Llamas Pombo, el catedrático de Llamas Pombo, un profesor muy destacado en España y en Europa en general, que también tiene mucho contacto con América Latina. Y con él empecé a tener unas reuniones de trabajo en esos 3 meses de pasantía y llegamos a la conclusión de que de pronto hablar de indemnización de perjuicios
de perjuicios por lucro cesante, perdón, de hablar de indemnización por incumplimientos contractuales de producto era un tema que era demasiado amplio y uno de los principios de la investigación es circunscribir el tema lo que más se pueda. Y él me dijo, yo no te voy a decir qué tema vas a escoger, ni mucho menos. Nos vemos en un par de días, piénsalo y me cuenta. Y efectivamente, yo regresé donde el doctor Eugenio Llamas Pombo y él me dijo, hombre, yo le dije, vea, yo soy más amigo de los perjuicios patrimoniales que de los extrapatrimoniales. Yo por el momento descarto lo extrapatrimonial y creo que yo podría trabajar indemnización por lucro cesante aplicada a la responsabilidad contractual. Efectivamente, el profesor Llamas Pombo aprobó la propuesta y sobre esa base ya empezamos a trabajar en firme nuestra tesis. Obviamente, nos dedicamos esos 3 meses a buscar información en esa universidad. Logramos una cantidad de información y con eso pues trabajamos el tema. Entonces, digamos que fíjense que son 3 ideas de investigación para finalizar en la que se constituyó la tesis. A ver, cuando estaba tratando de justificar el por qué yo debía escoger ese tema, me encontré en términos generales con tres instituciones dentro del ambiente jurídico. Uno, figura como el juramento estimatorio. Recordemos que en el pasado los abogados asustaban con las pretensiones que formulaban en una demanda. Y no había ninguna cortapisa, ni había ningún control, y se pedía lo que se quisiera, y al máximo lo que pasaba era que lo condenaban en costas si no prosperaban, o condenaban en costas parcialmente si prosperaban. De manera que al salir la figura del juramento estimatorio, se volvió serio el tema de la reclamación de perjuicio. Entonces yo dije, bueno, pero si este es un tema, si yo voy a trazar unos lineamientos, eso aplicado al juramento estimatorio queda como anillo al dedo. Primer tema. Recordemos que el juramento estimatorio hoy sí es muy serio porque hay que justificarlo, hay que sustentarlo y hay unas sanciones para el evento de que el demandante se exceda en unos porcentajes. Segundo tema, la onerosidad de la justicia arbitral. La justicia arbitral se paga porque los árbitros cumplen funciones jurisdiccionales transitorias, son unos particulares, no les paga el Estado, le pagan las partes. Por lo tanto, quienes usen el servicio arbitral deben ser objetivos, sensatos en la valoración de los perjuicios. Si yo voy a iniciar un proceso arbitral donde voy a reclamar perjuicios por incumplimientos contractuales, tengo que ser sensato, equilibrado, y todos estos elementos que están en la tesis pueden servir de alguna manera para atemperar esa cuantía. No nos olvidemos que la justicia arbitral, el proceso arbitral, en términos generales, se aplica a incumplimientos contractuales, responsabilidad contractual, etc. Aunque excepcionalmente podría servir para reclamar responsabilidad extracontractual cuando hay un compromiso, no una cláusula compromisoria, sino un compromiso, pues la regla general es que es derivada de incumplimientos contractuales y por eso existe la cláusula compromisoria. Y la otra cosa que también recientemente trajo la ley, el Código General del Proceso, es el famoso dictamen pericial de parte, que ya uno no inventa la cifra que va a reclamar, sino que uno, si no tiene la manera de calcularla porque le faltan elementos, le falta, digamos, conocimientos técnicos, entonces uno contrata un dictamen pericial de parte. Y eso es muy importante también tenerlo en cuenta, porque también los peritos, al cuantificar la indemnización por lucro cesante,
pueden tomar en consideración esos lineamientos que están planteados en la tesis. Doctor Jimmy, cuando quiera intervenir, usted me dice y le damos la palabra. Muchas gracias. Cuando abordamos cuál fue el problema de investigación que nosotros abordamos en la tesis, yo creo que el método para abordar el problema lo encontramos en una revisión más o menos exhaustiva de jurisprudencia, sobre todo de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia y de laudos arbitrales, sobre todo proferidos acá en Colombia. Cuando auscultamos esa información, como los laudos y las sentencias de la Corte hacen una narrativa de lo que pasó en segunda instancia, de lo que reclama el demandante, de las defensas del demandado. Ahí hay todo un cuento narrado de lo que se reclama, etcétera, etcétera. Entonces, al nosotros hacer esa revisión exhaustiva de los contenidos de esa sentencia y de esos laudos, encontramos unas falencias detectadas en esos laudos. Esas falencias que nosotros detectamos allí tienen que ver con tres frentes. Uno, falencias detectadas en la actuación de los apoderados judiciales, que son finalmente los que saben. Las partes no saben de eso. Para eso se contratan abogados. Entonces, falencias de los abogados, tanto demandantes, los que reclaman la indemnización, como falencias detectadas en las defensas de los abogados de los demandados. Digamos, y esas son falencias que las encontré en la formulación de pretensiones, en la aportación de pruebas, en la práctica de pruebas, en confusiones conceptuales relacionadas con el lucro cesante. Ahí hay, digamos, una variedad de falencias en el actuar del abogado, y eso se refleja en esos fallos. Una segunda falencia detectada es en la actividad de los auxiliares de justicia al momento de calcular el lucro cesante. Allí varios peritos fueron regañados por los magistrados por no hacer bien su trabajo, sea por defecto o por exceso, porque tasaban muy poco la indemnización o porque la tasaban excesivamente o porque no la sustentaban adecuadamente. Entonces, digamos que ese es la segunda falencia. Y la tercera, que eran las falencias que se detectaron en las decisiones propiamente dichas de los tribunales que se revisaban a través de los fallos de casación. Muchos tribunales se equivocaban por defecto, por exceso, al momento de determinar y cuantificar, digamos, la indemnización por lucro cesante. Eso nos llevó, esa falencia detectada nos llevó a formularnos la pregunta de investigación. Básicamente la pregunta de investigación es, hombre, ¿qué parámetros sustanciales y qué parámetros procesales se deben tener en cuenta por los partícipes de los procesos judiciales para cuantificar la indemnización por concepto de lucro cesante derivado de responsabilidad contractual en derecho privado? Como ustedes pueden observar, pues la pregunta de investigación ya viene delimitada, porque se circunscribe a lucro cesante derivado de la responsabilidad contractual. Se refiere a lucro cesante, excluye, por lo tanto, lucro cesante derivada de responsabilidad contractual estatal, por ejemplo, o responsabilidad contractual derivada del Estatuto del Consumidor. Tendríamos que circunscribir al máximo eso para dejar para el futuro investigaciones precisas sobre los aspectos que de pronto no se tocaron en la tesis. Entonces, tomando en cuenta, digamos, el problema de investigación y la pregunta de investigación, los objetivos que desarrollamos dentro de la investigación fueron básicamente dos objetivos específicos, digámoslo así. Desarrollar las diversas instituciones jurídicas sustanciales que se deben tener en cuenta para fijar el alcance y la cuantía
adecuada de la indemnización por lucro cesante en la responsabilidad contractual privada. Entonces, un primer objetivo específico, o sea, el propósito de la investigación, desarrollar ese tipo de actividades de instituciones jurídicas de carácter sustancial. Y el segundo, analizar los diferentes aspectos de carácter procesal que se presentan al momento de fijar el alcance y cuantía de la indemnización por lucro cesante desde la perspectiva del acreedor, o sea, de quien reclama la indemnización, del deudor, es decir, del quien incumple el contrato, del funcionario judicial, que es el que administra justicia y que le toca al final exponer el valor de la indemnización por lucro cesante y sustentarla, y pues del auxiliar de justicia que trabaja con la tasación de este tipo de indemnización. Sobre esa base, pues desarrollamos una metodología de trabajo que fue la siguiente. En la parte inicial de la tesis se desarrollaron algunos temas como el análisis de la responsabilidad civil contractual frente a otros remedios. Voy a hacer aquí una especie de... Voy a hacer aquí un parangón y es el siguiente. Es usual pensar que cuando se incumple un contrato, el único mecanismo que tiene el acreedor frente al deudor es la responsabilidad civil. Es el único mecanismo. Resulta que por eso tocó trabajar el tema de hacer una comparación entre la responsabilidad civil contractual y los otros remedios que tiene el contratante cumplido frente al contratante incumplido. Y ese es un tema que en Colombia se está desarrollando de una manera bastante apropiada en los últimos años. Realmente yo he estado viendo literatura en ese sentido y hasta con ese nombre. Pero pues, cuando yo me gradué, yo nunca vi un libro que se llamara Remedios ante incumplimientos contractuales. Esto lo estoy viendo yo, lo estoy observando, o sea, hace aproximadamente unos 10 años para acá. Y hay ya literatura en Colombia relacionada con los remedios, temas que en España sí se ha tratado desde hace mucho tiempo. Y entonces encontramos, por ejemplo, remedios como la resolución, remedios como la resolución judicial, la diferencia entre resolución judicial y resolución unilateral. Hay algunos trabajos importantes, inclusive de tesis doctorales, sobre terminación unilateral de contratos, que todavía aquí en el país nos resistimos a aceptarlo, porque siempre la tesis ha sido que una resolución siempre debe obedecer a una decisión de un juez, o una terminación de un contrato de trato sucesivo debe obedecer a una decisión de un juez. Se ha abierto, digamos, la tesis de que se pueden dar por terminados los contratos alegando los incumplimientos, y que la persona a quien se le da por terminado el contrato tendrá los escenarios para cuestionar esa decisión de terminar el contrato. Y se invierte, digamos, el escenario judicial para la persona que cree que se le terminó el contrato por un incumplimiento no apropiado. Entonces, nos dedicamos en un capítulo a desarrollar esos temas. Lo segundo es, hicimos una especie de teoría general del contrato que es un retrato del contrato de manera estática, porque al final de cuentas el contrato se puede mirar de manera estática, nosotros lo estamos mirando de la dinámica de los incumplimientos y lo que pasa después que se incumple, etc. Hicimos un estudio de los perjuicios patrimoniales en general, la indemnización, formas de repararlos. Luego abordamos el capítulo, digamos, neurálgico de la tesis, que son los lineamientos de la indemnización por lucro cesante en la responsabilidad contractual privada, destacando los límites. Al final, hicimos un capítulo sobre los aspectos procesales. Observen ustedes que
cuando nosotros hablamos ya de los resultados de la investigación, ¿cuál es, digamos, la parte neurálgica del trabajo? Buscar justicia en la tasación de la indemnización por lucros cesantes. O sea, que, que cuando se condene, no se condene por más ni tampoco por menos de lo deseado. Justicia en la tasación de la indemnización por lucros cesantes. Eso significa que cuando uno busca justicia en la tasación del lucro cesante, juega entre dos extremos. Un extremo es la aplicación del principio de reparación integral. Todos los perjuicios se deben pagar. Entonces, apliquemos el principio de reparación integral que impera en nuestro sistema jurídico. Pero ojo, ese principio de reparación integral tiene un límite. ¿Y cuál es el límite? La prohibición del enriquecimiento sin causa. Que el perjuicio, que la indemnización no sea fuente de enriquecimiento sin causa. Entonces, digamos que todos estos lineamientos lo que buscan es llegar a ese punto donde la indemnización no exceda el perjuicio realmente sufrido. Entonces, dentro de esa gama de criterios o de lineamientos de carácter sustancial, podríamos mencionar que fue lo que se trató dentro de la tesis, la siguiente. Un primer lineamiento tiene que ver con la relación causal entre la indemnización y el incumplimiento. Es decir, si no se prueba que el perjuicio fue producto del incumplimiento del contrato, pues no podría caber la indemnización. Entonces, digamos, ese es un límite que hay que revisar al momento de determinar y cuantificar la indemnización por lucro cesante. El segundo tema, que es un tema que lo hablamos al principio de la intervención, tiene que ver con la previsibilidad del lucro cesante contractual. Tema que está contenido en el artículo 1616 del Código Civil, una norma de casi 200 años, que fue analizada y declarada exequible por la Corte Constitucional, pero que poca aplicación, yo diría que casi nula aplicación, ha tenido en el sistema jurídico colombiano. Allí nosotros pudimos observar, revisando la doctrina colombiana, la doctrina, digamos, más representativa de Colombia que trabaja temas de responsabilidad y de daño, que casi ningún autor colombiano se ha tomado el trabajo de hablar. De pronto hay unos trabajos recientes, muy recientes, sobre el particular que han sido producto de tesis de maestría o tesis doctorales, pero en términos generales podríamos decir que el tema de la previsibilidad del lucro cesante contractual ha sido poco desarrollado. Y eso se debe a un factor, que la norma dice que el deudor responde por los perjuicios que se hayan previsto o que se hayan podido prever al momento de la celebración del contrato. Y casi nunca en los contratos se dice cuáles son los perjuicios que se hayan podido prever. Y entonces hay que remontarse al momento o sea, cuando se está determinando la previsibilidad, que estamos en un fallo judicial, en un pleito judicial, hay que entonces retrotraerse o retroceder al momento de la celebración del contrato. ¿Cuáles son los perjuicios que pudieron prever al momento del contrato? Y casi nunca eso nos los da la lectura o el contenido del contrato. Cosas que sí ocurre, por ejemplo, en los Estados Unidos, porque los americanos sí son bastante previsivos en ese tipo de cosas. Cuando alguien dice voy a comprar una maquinaria, casi nadie dice que es que yo la necesito para para cumplir determinada función, y esa función la voy a cumplir en una actividad
comercial específica dentro de un establecimiento de comercio que me genera, etcétera, etcétera. De manera que si mañana esa máquina llega con un retraso considerable, viene la discusión de si debo pagar el lucro cesante derivado de la tardanza de la máquina por lo que no percibí por la explotación de la máquina. Entonces, ese es un tema que nos permitimos desarrollarlo de una manera bastante profunda, casi con la ayuda de la doctrina y la jurisprudencia española. Sin embargo, cuando uno lee y vuelve a releer las cosas que uno escribe, me parece a mí que de lo que ya está escrito en la tesis podrían extraerse unas cosas adicionales para hacer más práctico la aplicación de esa norma en la realidad de los procesos, sobre todo en la parte de los indicios, porque se habla mucho de los indicios de previsibilidad. Entonces, vale la pena trabajar ese tema y yo estoy ahora en esa tarea de avanzar un poco más en la concepción de ese tema. Inclusive el año pasado me invitaron en el Congreso del Guiarse en Medellín a dictar una conferencia y hablé un poco de ese tema, tratando como de refrescarlo y de estudiarlo un poco más. Pero me parece que yo estoy en mora de seguir escribiendo sobre eso y estoy trabajando ese tema. El otro lineamiento sustancial es el deber del acreedor de mitigar la extensión del lucro cesante. Ya esa es una responsabilidad del acreedor. El acreedor no puede, digamos, dejar que el daño crezca de manera pasiva. El acreedor tiene que ser diligente para, digamos, aguantar la magnitud del daño. De manera que ese tema, que ya va en beneficio del deudor, fíjense que es un tema que puede plantear el deudor al momento de defenderse. Ya. Entonces, ese tema también lo hemos trabajado en la responsabilidad contractual privada. El otro tema es el tema de la compensación de lucros o computación de beneficios. Cuando una persona reclama perjuicios, pero esa persona a su turno recibe determinadas prestaciones de otros entes, si se deduce o no se deduce de la indemnización. Ese tema también lo tratamos con algunas conclusiones donde se dice que la procedencia de la acumulación, o sea, procede la acumulación cuando hay pagos de incapacidad laboral de origen común, pensiones de invalidez y sobrevivientes, seguro de vida, el SOAT y pago de un tercero como acto de mera liberalidad. En cambio, no es procedente la acumulación cuando se paga en los seguros de cumplimiento de contratos o en prestaciones por riesgos profesionales, porque en ese caso opera la subrogación. Entonces, digamos que esos son los lineamientos de carácter sustancial que hemos abordado en el asunto, pero también tocamos un aspecto procesal, porque como todo esto se trabaja por vía procesal, donde planteamos unas recomendaciones sobre cómo se deben hacer adecuadamente las reclamaciones, cómo se deben formular las pretensiones, cómo se deben formular las defensas de la parte demandada, cómo se debe manejar la parte probatoria, sobre todo en materia de lucro cesante, que es algo futuro, que no es totalmente cierto, cómo se maneja el juicio de probabilidad, cómo se manejan las presunciones. ¿Qué relación tiene la magnitud del lucro cesante y la cuantía con la duración del proceso, la indexación, el alcance del lucro cesante que se causa durante el curso del proceso? También trabajamos algunas decisiones sancionatorias, unas decisiones condenatorias por lucro cesante que tienen que ver con la congruencia de la sentencia, donde la Corte sostiene que si se le pide un lucro cesante, por ejemplo, en el caso de un menor de edad por una incapacidad permanente, por ejemplo, por responsabilidad contractual médica o por responsabilidad contractual derivada de un contrato de transporte,
digamos que y el hecho de que el juzgador morigere de alguna manera la condena, eso no va en contra del principio de la congruencia. Porque, digamos, en un caso particular se pidió una condena normal, como se pide siempre, y la Corte consideró que el valor total de la condena debía administrarse a través de una fiduciaria para que se le fuera pagando al menor pausadamente a través de sus padres en la medida de su vida probable. Entonces, digamos que cobijamos una serie de aspectos eh, en ese sentido. Y lo otro es que otra riqueza del trabajo es que tratamos de hacer una especie de clasificación de lucros cesantes por incumplimientos contractuales por categorías o tipologías contractuales. Entonces, dentro de esas tipologías, por vía de ejemplo, hablamos de los incumplimientos en el contrato de compraventa. Entonces, habría que tomar cuando incumple el comprador y cuando incumple el vendedor. ¿Cómo funciona el lucro cesante en los dos escenarios? Igual en un contrato de arrendamiento o en un contrato de prestación de servicios, etc. Entonces, ese es como, a grosso modo, como digamos, los resultados de esta investigación. Sobre el tema de perspectiva futura, creo yo que es importante resaltar, yo el año pasado estuve haciendo una pasantía de investigación con la Universidad de Valencia, donde fui a trabajar un poco, o sea, mi idea es seguir trabajando el tema del daño, y sobre todo del daño patrimonial. En la Universidad de Salamanca, perdón, en la Universidad de Valencia, estuve trabajando bastante el tema de incumplimientos derivados de contratos de arrendamiento de locales comerciales. Y bueno, estamos trabajando ya cosas relacionadas con eso para publicarlas. De manera que digamos, el doctorado y la tesis doctoral no es una meta, es un camino, y ese camino pues lo estamos recorriendo aún y estamos trabajando cosas adicionales interesantes que pueden ser útiles para el trabajo de los abogados, de la administración de justicia, etc. Entonces, pues yo creo que con esto pues doy por concluidas mi intervención. Y pues agradezco mucho pues a todas las personas que nos están siguiendo y a los que nos sigan posteriormente. Quiero hacer un pequeño comentario, especialmente sobre lo último que planteó, y es, eh, claro, es que el doctorado no es un punto de llegada, el doctorado es un punto de partida. Es un punto de llegada cuando usted sustentó la tesis, pero usted no hace nada con una tesis que no ponga a andar en la vida práctica, en la vida real. Porque es que cuando ya se doctoró en la materia objeto de su investigación, es cuando de verdad uno empieza a producir aplicaciones concretas y empieza a hacer profundizaciones, a hacer puntualizaciones temáticas y a hacer disertaciones en diferentes entornos a propósito de su tema de investigación. Entonces, fíjense, es el tema de la pasantía. Pareciera que uno se estuviera devolviendo y no, al contrario, es cuando uno está poniendo en práctica el asunto. Sí, sí, el doctorarse apenas es un punto de partida porque es una perspectiva desde la cual uno empieza a volver a ver el derecho. Es una relectura del derecho. Doctor Alfonso, yo estoy muy contento con lo planteado, sobre todo porque le contó a la gente sus anécdotas y todo lo que tuvo que pasar ahí. Pero cuéntenos un poquito en qué se distingue entonces su tesis doctoral de su libro, como para que también los oyentes se den cuenta que sí, es bueno hacer un libro, los autores de libros tienen un mérito inmenso, pero no es lo mismo hacer una tesis doctoral que hacer un libro, por nada, ¿no? Además son dos investigaciones diferentes con contenidos diferentes, propósitos y públicos distintos. Cuéntenos un poquito de eso y yo creo que con este último tema podríamos cerrar la intervención. Realmente, cuando uno convierte una tesis en libro, eh, digamos que está pensando más
De pronto en el abogado, cuando uno trabaja la tesis doctoral, está muy sintonizado con el tema de metodología. Está bastante sintonizado y de hecho se me pasó decir eso. O sea, en ese proceso de elaboración de la tesis doctoral, eh, digamos que tuvimos que hacer muchos ajustes desde el punto de vista metodológico. Pero cuando ya uno va a sacar el libro, deja un poco a un lado el tema metodológico y se centra más en el lector, digamos, común y corriente, el colega, el abogado común y corriente que necesita información para realizar su trabajo. Y estamos hablando de los abogados en ejercicio, estamos hablando de los abogados asesores, estamos hablando de los jueces, estamos hablando inclusive de los auxiliares de justicia, de los conciliadores, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí es donde está realmente la diferencia entre los dos escenarios, sí. Sí, sí, sí. Sí, yo lo digo porque muchas veces, claro, un libro tiene información de tipo informativo descriptivo, mientras que una tesis tiene una información analítico-conceptual. Claro que hay que darle un trabajo mucho más grande y mucho más profundo a una tesis doctoral que un libro. Sin embargo, hay libros que son supremamente prácticos, muy útiles. Pues bien, doctor, hay una pregunta en el chat, pero no estoy muy seguro que tenga que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Y la pregunta es si es procedente la indemnización por lucro cesante de menores que no tienen actividad laboral en la responsabilidad contractual en el ámbito médico. No sé si eso sea el tema, doctor Alfonso. Eh, nosotros tenemos ya la jurisprudencia de la Alta Corte ha dicho que por el hecho de que la persona que sufrió la lesión sea un menor de edad no es óbice para que no reciba una indemnización, porque en el quehacer de la vida, toda la gente, la tendencia de la gente es avanzar, volverse una persona productiva, etcétera. Entonces, cuando eso ocurre, e inclusive se han planteado en la Corte discusiones sobre personas ya mayores de edad que no demuestran que están trabajando, que no demuestran un ingreso. Y en ese caso la Corte lo que ha dicho es que sí se debe la indemnización y que se tome como parámetro el, el salario mínimo. Ese es como el salario mínimo legal. Eso es lo que Bueno, muy podría bien, responder. muy bien. Doctor Alfonso, muchas gracias. Como esto queda grabado y va a quedar colgado en la página de la universidad, por supuesto, los interesados podrán revisar nuevamente este webinar y mirar ahí. Eh, Sobra decir que estamos a la orden, tanto usted como yo, para todos los interesados. El doctor Alfonso Hernández es profesor de la Universidad de Cartagena y hace parte de los directivos. Yo estoy en el doctorado de la Universidad del Norte también. Si hay algún interés en la temática del doctor Alfonso, podrán contactarlo directamente. Si tienen un interés puntual en el doctorado, que es el propósito de este webinar y de todos estos pasos y pormenores, por favor, pueden contactarme a mí o a Valentina Lacruz o al profesor Sergio Latorre, que es el director del doctorado. Siempre serán bienvenidos a la Universidad del Norte. Esta es su casa, es la casa del doctor Alfonso también. Y pues nada, gracias por estar aquí con nosotros, muy atentos y, y en una próxima ocasión nos veremos. Sí, Valentina, de todas maneras, pues también se me pasó decir que pues yo sí, pues como usted dice, yo soy profesor de tiempo completo de la Universidad de Cartagena. Soy el jefe del Departamento del Derecho Privado en la actualidad. Eh, Inclusive estamos creando cosas en la Universidad de Cartagena, estamos tratando de crear una maestría que se llama Maestría en Derecho Privado Patrimonial, pero apenas estamos en el trámite de los documentos, etcétera, que se llevarán al Ministerio de Educación. Y desde la posición que tenemos tratamos de innovar, de hacer cosas interesantes, como por ejemplo, vamos a darle más cabida
en el currículo nuestro a temas que tengan que ver con el entorno nuestro. Por ejemplo, vamos a darle más cabida al derecho marítimo, vamos a darle más cabida al derecho portuario, vamos a darle más cabida al derecho turístico. Entonces, digamos que son temas interesantes. Inclusive, ahorita creamos unas asignaturas que le llaman electivas de profundización que tiene que ver con los contratos en la actividad portuaria, todo lo que es la logística y contratos, y también incluimos una electiva que se llama remedios ante incumplimientos contractuales. De manera que quería contarles eso también como para identificarme ya con la universidad de la cual hago parte, pero indudablemente tengo unos afectos tremendos con la Universidad del Norte, de la cual me he graduado de magíster y de doctor, y con los que tengo una entrañable amistad. Muchas gracias por todo, entonces. Tengan buena tarde. Explora más contenidos de tu interés. No olvides suscribirte a nuestro canal.